No tenía mucho conocimiento, que digamos, pero iba a diálisis a limpiar, le iban a limpiar la sangre. Él entendía la importancia de tener sangre sana, ¿verdad? Entonces así es, y eso ya estaba escrito en la Biblia. Y no solo eso, si dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, o sea, para rescatar, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. La misma sangre nos puede rescatar. La sangre nos da vida, pero la misma sangre Dios la puede utilizar para rescatarnos de nuestros pecados. Aquí tengo este, ah, bueno, vamos a ver un pequeño estudio de las funciones de la sangre, ¿verdad? O sea, hoy en día esto lo puede testificar un médico, ¿verdad? Por ahí si está un médico, él puede a testificar esto que estoy hablando, ¿verdad? La importancia de la sangre, ¿verdad? Dice, el cuerpo está compuesto por músculos, tejidos, nervios, glándulas, grasas, huesos. Todos estos tienen en común que son células fijas con funciones limitadas. Por el contrario, la sangre es un flujo móvil. La sangre está fluyendo, anda en todo el cuerpo, que está continuamente circulando, no se estanca, y cuando se estanca se convierte en gangrena, no sirve. Recorre todo el sistema metabólico, alimentando y nutriendo donde pasa de oxígeno, electrocitos, leucocitos, y recolectando el desperdicio de las mismas células. Este proceso se llama metabolismo, ¿verdad? Esto es lo que hace el metabolismo. Un adulto tiene aproximadamente 5 litros de sangre y es bombeada cada 23 segundos. Fíjense, o sea que el corazón es el que bombea la sangre a todas partes del cuerpo. Entonces va y viene, va y viene. Pero para ir y para venir se tarda 23 segundos, fíjense, es lo que hace la sangre. Dice, 23 segundos por el corazón. Si la sangre no llega a nuestro sistema, moriremos. Porque la vida está en la sangre. Fíjense, eso dice Levíticos 17:11, que la vida está, que la vida de la carne está en la sangre. Contiene plasma, ¿verdad? Fíjense ahorita qué importante. Ahorita los doctores, los científicos, están utilizando la plasma que tiene la sangre, ¿verdad? Esa plasma a la sangre, cuando están los que se recuperan del COVID-19 y que están convalecientes, después de que se recuperan, sus anticuerpos están ya listos. ¿Por qué? Porque ya el COVID llegó y el virus llegó y les dio una sacudida. Entonces despertaron. Entonces están listos. Entonces ahorita no es cura, pero eso ayuda a los enfermos del COVID. Les ayuda, a la sangre le sacan el plasma. Sacan la sangre, a los convalecientes muchos van y donan. Entonces le sacan sangre y esa sangre le sacan el plasma que contiene anticuerpos, y eso se los inyectan a los que están enfermos en hospitales, y eso les ayuda a combatir más rápido el virus en sus cuerpos, ¿verdad? Entonces contiene plasma que es incoloro, y la parte sólida de la sangre está compuesta por eritrocitos y leucocitos y hemoglobina. Disculpe, yo no soy doctor, ¿verdad? Nada más le estoy diciendo lo que he estudiado aquí. Los eritrocitos llevan el oxígeno al sistema y le dan a la sangre el color rojo. Los leucocitos son células blancas, son los soldados de defensa de nuestro organismo. Nos defienden de microbios, bacterias, virus. Y si llega a entrar alguno, se le juntan y lo eliminan. Estos, cuando nos cortamos, nos hacemos una cortada, entonces entran microbios o células o virus, luego se van estos leucocitos, pum pum, y lo atacan y lo eliminan, ¿verdad? Por eso es que a veces te cortas y a veces te ponen la vacuna del tétano, ¿verdad? Pero cuando no te la ponen no te pasó nada. Bueno, pues porque tu sistema de leucocitos llegó y contaminó ese virus que estaba ahí, o bacteria o lo que fuera. La hemoglobina lleva a los riñones los líquidos para filtrarlos y regresa el oxígeno al cuerpo. O sea, estos lleva a los riñones
los líquidos de lo que nosotros, de lo que tenemos, y los riñones lo filtran, ¿verdad? Por eso es importante cuidar nuestros riñones porque son filtros. La soda, una soda así, tiene como 10 cucharadas de azúcar. Entonces te la echas a soda y es difícil que el riñón no lo procesa eso. El riñón lo único que puede procesar es el agua y los jugos, ¿verdad? Entonces todo lo que le echamos nosotros al cuerpo con todo el azúcar, eso no lo procesa tan fácil, ¿verdad? Entonces lo que hace esto que regresa el oxígeno también al cuerpo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la sangre de Jesús me purifica. Bueno, la sangre de Jesús es, o sea, fíjense la importancia de lo que es la sangre, ¿verdad? Es bien importante la ciencia, los médicos, ellos saben la importancia que tiene. Por eso es que Dios, desde tiempos antiguos, cuando todavía no se conocía todos los beneficios de la sangre, Dios escogió la sangre. Dios la escogió la sangre. Y la sangre de Cristo fue una sangre donde la mitad era de un humano, de María la Virgen, pero la otra mitad era de Dios. Dios puso su semilla. No era cualquier sangre la de Jesús. Entonces por eso es que la sangre de Cristo vino a purificarnos y a limpiarnos, porque aparte de tener todos esos, por supuesto que tenía todos estos beneficios que tenemos nosotros, que tiene nuestra sangre, era una sangre especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que la sangre de Jesús me purifica? Tal vez tú has escuchado que dices que la sangre de Jesús me limpia, la sangre de Jesús me purifica. ¿Qué quiere decir? Que la vida de Jesús me purifica, porque la sangre de Jesús me está limpiando. Yo recibí la sangre de Cristo. Entonces al recibir la sangre de Cristo, no es que estoy idolatrando sangre, no, sino que yo recibo la sangre de Cristo, la que me limpia. Recibo a Cristo limpiándome con su sangre y purificando de mis pecados, porque yo también peco. Tal vez no como tú, tal vez menos, tal vez más, yo no sé. Pero lo que sí sé es que yo ya no peco como antes, cuando andaba en el mundo como 16 años atrás, ¿verdad? Pero sigo pecando, ¿verdad? Entonces, con Jesús, la vida de Jesús nos purifica. Entonces cambiamos de papeles. Yo quedo limpio cuando recibo a Cristo que me limpie con su sangre. Yo quedo limpio y Jesús recibe mis pecados, como que hacemos un cambio, ¿verdad? Me limpia con su sangre, yo le doy mis pecados, Él no cometió ningún pecado, me da su vida, que no tiene pecado, y yo le doy mis pecados, y la paga de mis pecados, que es muerte, pero Él ya pagó esa paga de pecados. ¿Dónde? En la cruz, y eso lo vamos a estar viendo. Pablo nos explica, ¿verdad? 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 11:23. Nos explica lo que hizo Jesús, lo que estaba haciendo en la institución de la Cena del Señor, que el Señor hoy en día le dice a la iglesia, estamos en la dispensación de la gracia, que sigamos haciendo esto, la Cena del Señor. Es bíblico estar haciendo la Cena del Señor. Tal vez tú, amigo católico, te has de preguntar ya, decir, bueno, pero allí no hacen lo que le llaman ustedes la comunión de la Eucaristía, comulgar, ¿verdad? Tal vez han de decir, no, pero por los protestantes, los evangélicos no hacen eso. Y bueno, sí lo hacemos. Nada más que, bueno, en la iglesia donde estoy yo, lo que ha dicho mi pastor, nosotros no le llamamos comulgar, nosotros le llamamos la Cena del Señor, porque es bíblico eso. Esa expresión es bíblica. Entonces, mi pastor, por lo que ha dicho, a veces lo hemos hecho, a veces cada 6 meses, a veces cada año. Lo que ha dicho, que él no quiere hacerla. Hay unas iglesias protestantes evangélicas que lo hacen cada semana. Pero el pastor lo que ha dicho, dice, no, pues es que no quisiera hacerlo porque mucha gente lo hace sin discernir el pan y el vino. Y cuando uno hace sin discernir y sin entender eso, dice la Biblia que comemos juicio para nosotros. O sea, yo estoy en mis pecados y todo, pero no me arrepiento en nada, yo nomás voy y como, celebro la Pascua, ¿verdad? La Pascua, que hoy Jesús es nuestra Pascua. Dice la Biblia que hoy Jesús es nuestra Pascua. Él lo dijo, yo soy su Pascua. Ya la Pascua ya no iba a ser cuando salieron, la celebración de cuando salieron de Egipto, sino Jesucristo. Entonces cuando uno no discierne eso,
Cuando uno no entiende esto, dice la Biblia que comemos juicio para nosotros. Y eso lo vamos a ver, miren, se los voy a explicar aquí como Pablo nos lo explica en 1 Corintios 11, 23 al 34. Dice, institución de la cena del Señor, ese es el cotítulo. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Aquí no dice cuándo, no dice que tienes que hacerlo diario, ni dice que tienes que hacerlo cada 8 días. Aquí dice, esta es la copa del pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, traten de hacerlo seguido, pero lo único que dice, lo que enfatiza, que es que hágalo esto en memoria de mí. Es lo que dice Jesús. No dice háganlo cada semana o háganlo cada día. No dice nada más háganlo, sí tienen que hacerlo, pero háganlo para que me recuerden. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y está diciendo Pablo, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando estamos en la cena del Señor, amigo, amiga, estamos anunciando y estamos mirando al futuro. ¿Que qué? Que Cristo va a venir. Eso estamos haciendo y estamos conscientes. Y estamos diciéndole, gracias Señor, porque yo creo que tú vas a venir. Y recibo ese pan que simboliza tu cuerpo. Y recibo esa sangre, ese vino, perdón, que nosotros no tomamos vino con alcohol. Nosotros agarramos jugo de uva. ¿Verdad? En cierta forma es vino, nomás que todavía no está fermentizado. Entonces agarramos esa copa y este jugo de uva representa tu sangre. Es lo que hacemos. Nosotros no decimos que el pan es Dios. Nosotros no adoramos a un pan. A un pan no lo vemos como Dios. Eso sí no. A Dios no dice ¿a qué me asemejáis? Dios dice que no lo asemejemos a nada. Nosotros no hacemos eso. Pero sí creemos que ese pan simboliza el cuerpo de Cristo y esa sangre simboliza la sangre de Cristo. Dice, fíjense, cuando no hacemos esto con el entendimiento, dice, aquí dice, tomando la cena indignamente, el 27, 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que si tú, amigo o amiga, te vas en cualquier lugar, en cualquier denominación, vas a la cena del Señor, o como le quieras llamar, comulgar o como tú le quieras llamar, vas y lo bebes sin discernir y sin entender. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿verdad? Porque para ir hay que primero ponerse a cuentas, hay que ver, bueno Señor, es como un comienzo nuevo, es lo que estamos haciendo. Señor, con mi esposa le estoy fallando a mi esposa, como que ya la estoy dejando todo el trabajo, le fallé, le discutí, le rezongué. A mis hijos pues le estoy cargando la mano, en mi trabajo me estoy robando horas, qué sé yo, cada quien sabe su pecado, ¿verdad? Y le dice, Señor, mire, me arrepiento, he estado mal estos días, pero me arrepiento y me esfuerzo, va a ser un nuevo comenzar. Entonces vas así, el Señor dice, está bien, no hay problema, eres un ser humano, vas a fallar. Entonces te acepta el Señor y no hay problema. El pecado que tengas, así haya matado. Señor, maté, pero me esfuerzo, no quiero matar, me arrepiento, mire, vengo, Señor, le entrego. No importa. Pero si vienes y te sientes muy santo, yo voy porque yo soy santo y ni siquiera pienso lo que estoy haciendo, yo nada más voy a comer el pan y la hostia y ya. Entonces estás haciéndolo indignamente. Entonces dice que el que haga eso será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, antes de hacer eso, antes de ir a la cena del Señor, tienes que examinarte, a ver qué está mal dentro de ti, dónde estás fallando. De que estás fallando, estás fallando. Yo de que estoy fallando. En algún área, pequeña o grande. Examínese. Lo único que quiere Dios. Y esforzarse a cambiar, ¿verdad? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjate, estás comiendo juicio. O sea, estás diciendo, a mí no me importa, yo tengo este pecado. Ando robando, ando maldiciendo y yo voy y le está diciendo al Señor, sí, estás firmando tu sentencia. Sí, yo maldigo y yo hago esto y esto. Y eso va a ir. El día que vayas a la presencia del Señor, eso va a estar ahí. Dice,
Dice, por lo cual hay muchos enfermos, aquí el 30, el 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Al examinarnos ya no somos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Verdad? Bueno, esto es básicamente la cena del Señor. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? Estamos recordando el pasado, que Jesús murió, que dio su cuerpo en la cruz del Calvario y su sangre por nuestros pecados, y que en el futuro Él va a venir. Eso es lo que festejamos en la cena del Señor. Si tú no lo sabías, amigo, amiga, hermano, hermana, has estado comiendo juicio para ti. Pero te puedes arrepentir y puedes ir otra vez a la cena del Señor, pero discerniéndote y examinándote a ti mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, me regreso, en el jardín del Getsemaní. El jardín del Getsemaní era acá, donde Jesús iba a orar, se apartaba en lugares apartados. Entonces Él iba y allá oraba. Antes de morir, fue allá, y fue dicho sea de paso, jardín de Getsemaní. La palabra Getsemaní quiere decir prensa de moler aceitunas, o sea, para sacar el aceite. A ver, una prensa que apachurraba y deshacía la aceituna y pum, le sacaban el aceite. Eso quiere decir Getsemaní. Entonces, allí el Señor escogió ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor, ese mismo día que estuvo orando, eso mismo sintió. Eso mismo sintió de tal manera que dice la Biblia que sudó, que sintió, cuando estaba orando, allí, vamos a ver Lucas. Fue y estaba orando y él sabía que iba a morir. Entonces fue y cuando estaba orando empezó un fenómeno que es científicamente está comprobado. En su cuerpo empezó a sudar no solo agua, sino empezó a sudar sangre. Entonces aquí nos lo dice 22:39. Dice, Jesús ora en Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Verdad? Ahí ese era el monte de los olivos. Ahí hasta la fecha se dice que hay árboles de los olivos, se dice que pueden durar hasta siglos, ¿verdad? Estos árboles. Entonces, ese lugar hasta la fecha todavía está, se dice, yo no he ido, ¿verdad? Pero dicen los que conocen, los que saben que allí todavía siguen haciendo olivos ahí. Dice, y sus discípulos, dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjense, hubo necesidad de un ángel porque fue una noche intensa, dura, difícil para él, dice. Y estando en agonía, Jesús estaba en agonía, todavía no lo habían sacrificado, pero estaba en agonía, estaba en sufrimiento, estaba orando. Dice, y estando en agonía, oraba más. Aquí no dice, y estando en agonía, se echaba más coronas. Y echando en agonía, se echaba más paces. Y echando en agonía, buscaba más videojuegos. No, aquí dice, y estando en agonía, oraba más. No sé si tú tienes esa costumbre, amigo, amiga, de cuando más estás en agonía, más estás sufriendo, más buscar, no sé si buscas más del Señor, ¿verdad?
Es una buena oportunidad. A mí me pasa que yo cuando estoy en problemas más graves, surge una necesidad, no porque soy santo ni puro, simplemente tengo necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces eso era natural. Cuando tienes una relación con Dios, eso se da naturalmente. Tienes que buscar más de Dios porque más lo necesita. Y yo creo que hasta la gente que no conoce de Dios, cuando vienen cruzando el río, Señor, permíteme que pase. Y si paso, Señor, mira, yo te juro que hago y que hago, ¿verdad? Ojalá. Y aprovecha sus momentos, no importa en el lugar que estés. Por eso así dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso le pasaba, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad porque, para que no entréis en tentación. Bueno, aquí los que le quiero decir esto dice que después dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, esto que le pasó, es un fenómeno que científicamente está comprobado, se llama hematidrosis. Se llama hematidrosis y dice aquí un estudio que dice, la causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso. Ha habido casos, se han comprobado casos bien comprobados, que les ha pasado ese fenómeno, han sudado sangre. Pero a estas personas han sido personas que ya van a la muerte. Han sido personas que están sentenciadas, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy intenso la agonía, el dolor y el estrés. Y fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Dice que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso vegetativo simpático, o sea, reacción, alarma o estrés, que entre otros efectos cardiovasculares y metabólicos cursa con fuerte vasoconstricción cutánea y abdominal, lo que desplaza un gran volumen de sangre. El sentido de este proceso es que el organismo se prepara para el peligro, llegando toda la sangre a órganos vitales, tales como el corazón y el cerebro. Esto hace que aumente mucho la presión arterial y se activa en el organismo una descarga simpática colinaria vasodilatoria que provoca una gran sudoración para perder volumen y así disminuir la presión. Entonces sucede que toda la sangre que ha sido expulsada del intestino y de la superficie cutánea se dirige a donde hay vasodilatación, a las glándulas sudoríparas. El tejido no soporta la presión y la sangre se extravasa saliendo al exterior en el sudor. O sea que llegan a sudar sangre. Esto científicamente, a lo mejor antes no lo entendían, pero hoy en día con todos los avances de la ciencia ya lo entendían. Entonces, ¿por qué Dios permitió y por qué dejó escrito esto aquí? Bueno, Dios sabía que en un futuro la ciencia lo iba a descubrir y lo iba a comprobar, que era verdad. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar es el sufrimiento en el que estuvo el Señor, aún allí mismo en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Por eso es que se llama el jardín de Getsemaní, por eso es que el Señor escogía ahí, ¿verdad? Porque Él estaba como las aceitunas allí, como presándose ahí, como que se estaba deshaciendo, ¿verdad? Y bueno, después, el juicio, después de allí vino el juicio ante Caifás, el sumo sacerdote, ¿verdad? Que eran los que más querían que muriera. Después de allí, el que lo traicionó, Judas, se ahorcó, se arrepintió. Bueno, no se arrepintió, sino que no le salieron las cosas como él quería. Él no quería sentirse mal. Entonces, para según él sentirse bien, se ahorcó. Eso pasó acá en el campo de muerte. También, después de allí, Jesús es azotado y sentenciado por Pilato. Acá
juicio en Mateo 27. Vamos a leer Mateo 27, 11 al 26. Ok, vamos a ver cómo Jesús se presenta ante Pilato, que era el gobernador romano, ¿verdad? Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiera, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, Barrabás dice la historia que era un rebelde. Él como que ahorita con las protestas que están haciendo, era de los que andaban por delante así. O sea que si anduviera ahorita, anduviera por delante, por eso era conocido. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Él sabía que era inocente. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí la esposa de Pilato, así a simple vista, así nomás viendo la superficie, parece que era cristiana, convertida, ¿verdad? Y que creía en Jesús. Pero parece que no. Viéndolo bien, ella parece que nada más era superstición. Superstición, vio un hombre bueno y ay, no nos va a llegar una mala sal o algo, ¿verdad? Porque si ella hubiera creído en él, se hubiera convertido y le hubiera entregado su vida. Y la Biblia, yo creo que sí nos hubiera testificado. El 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, o sea, convencieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. O sea, Pilato sí quería evitar crucificarlo, pero al mismo tiempo quería congraciarse con el pueblo judío, con los judíos y con los fariseos. Quería ser un político popular. ¿No nos dice algo esto? Ahorita están muchos gobiernos así. Quieren quedar bien con los cristianos, quieren quedar bien con los homosexuales, quieren quedar bien con los que fuman droga, quieren quedar bien con todo el mundo. Y no tienen carácter. Entonces se necesita un carácter para poder gobernar. Este no lo tenía. O sea, no es que quería, sí, que al Cristo, que yo, o sea, lo hubiera buscado al Señor Jesús y le hubiera dicho que lo ministrara, por lo menos como Nicodemo, para que lo ministrara y se convirtiera. Pero Pilato, ese no era el plan. Pilato quería quedar bien con todos y le pesaba y parece que tenía miedo. Sabía que Jesús tenía poderes. Sabía todo lo que había hecho y luego para colmo llega su esposa y le dice, mira, es que tuve un sueño y no nos vaya a llegar la mala sal y no se van a morir nuestros hijos. O sea, Pilato andaba todo norteado, entonces quería quedar bien. Pero no se le hizo. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente. O sea, parece que no precisamente tenía ahí un lavamanos para ir y simbolizar de que yo me lavo las manos y estoy limpio. No, parece que tenía ahí su jarra de agua o qué sé yo, ¿verdad? Entonces parece que estaba caliente y entonces ya cuando dijo, los vio todos necios y estos y bueno, se echó un buche de agua y dijo, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, pero parece que el agua la agarró y yo me lavo las manos, ahí ustedes. Parece que eso dijo, ¿verdad? Dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dicho sea de paso, algo rapidito. Ellos no sabían lo que decían, dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense, en el año 70 les llegó esa maldición, ellos se la echaron solitos. Dijeron, la sangre de Cristo, o sea, somos culpables nosotros de la sangre de Cristo.
En el año 70 encerraron todo Jerusalén, y en el año 70 nadie podía meter ni sacar alimentos, ni agua, ni nada. Estaban muriendo de hambre. Se dice que hasta hubo mujeres que tenían sus niños chiquitos, por no verlos morirse, los mataban y se los comían. Se dice que hasta los cintos, como eran cueros, trataban